nombre es Darío Poblete, ya me presentaron largamente, agradecido por el tiempo, poder presentarme. Ahí está mi mail, de todas maneras van a tenerlo con los organizadores, y yo al final de la presentación también lo escribo en el chat, así que no hay ningún inconveniente si alguien quiere escribirme a futuro. Encantado de poder ayudarles. Esta presentación tiene dos partes, que están interrumpidas por un bloque que ganan mis colegas de UTEL, al cual nuevamente agradezco la invitación. Primero vamos a hablar de Innovation Management, que es un tema bastante amplio, es como mucho más largo para que solamente hablar de 40 minutos, pero he tratado de reducir al máximo para ir en resumen sobre ello. Y después, sobre una herramienta que en lo personal me motiva mucho y por cierto me apasiona y yo he abrazado, que es el Design Thinking en general. Entonces en esos dos temas nos vamos a ver fuertemente durante esta tarde-noche en general. Quiero partir, sí, con una reflexión, porque estamos hablando dentro del mundo del emprendimiento. Estamos en una era en donde el emprendimiento, y sobre todo en el caso de Latinoamérica, está siendo tremendamente, en forma positiva, presionado para generar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas innovaciones. Y en ese sentido, una reflexión respecto a qué es lo que involucra el ser emprendedor. Y el ser emprendedor, a mi visión, tiene mucha relación con este modelo que no es mío. Yo lo he renombrado, digamos, como el dilema del emprendedor, pero es de un profesor de Stanford que tiene esa cátedra al respecto. Entonces, él indica, y me parece súper interesante, la parte verde que ustedes ven es reconocer la oportunidad en el mercado, reconocer esa oportunidad que yo veo como una posible fuente de innovación dentro del mercado al cual yo estoy analizando. Jack Ma, el creador de Alibaba, tiene una frase muy buena que dice, bueno, ¿dónde hay oportunidades? Ahí, donde la gente está reclamando. Entonces, en ese sentido, cuando yo quiero ver qué posibilidades tengo de hacer un nuevo negocio, un nuevo proyecto, primero es reconocer la oportunidad. Y reconocer la oportunidad significa crear un producto, un servicio nuevo, o modificarlo, o mejorarlo. Y ahí está muy centrado el tema de la innovación y lo que es Design Thinking, que vamos a ver esta noche, en el producto y servicio. Pero eso no basta, y eso quiero ser muy taxativo, porque la mesa tiene 4 patas, tal cual lo están ustedes viendo. Primero está este producto o servicio, y yo después tengo que cruzar ese bache importante para poder recién llevarlo al mercado. Pero ese reconocer la oportunidad tiene que estar sí o sí con el hecho de que yo voy en búsqueda de ella. Y para ir en búsqueda de la oportunidad, debo crear un equipo y una organización que me acompañe, aunque yo sea emprendedor solo, da lo mismo, es mi organización, o de alguna manera una empresa que vaya más grande o mediana, tengo que tener ese equipo que me acompañe. Y por cierto, los recursos y el capital. Entonces, para situarnos en perspectiva del día de hoy, estamos muy en el producto servicio, arriba a la izquierda. Ahora, por cierto, la innovación da como para muchas definiciones, pero hay un tema que a mi juicio es clave. La innovación es liderazgo. En un sinnúmero de situaciones y en muchos tipos de estas. Recordemos que el liderazgo también se caracteriza por distintos tipos de liderazgo, pero la innovación de alguna forma identifica la forma de ser de un líder. El líder es súper, el número uno es súper importante dentro de los procesos innovadores, ya sea de alguna manera que yo estoy creando un nuevo emprendimiento, una nueva empresa, o en la organización en la cual yo me encuentro. Entonces, si uno analiza lo que ha pasado en los últimos años, el tema de la innovación ha surgido, pero como la espuma, en estricto rigor. Tenemos cursos, tenemos másters, tenemos seminarios, tenemos charlas, hay libros, hay un sinnúmero de autores, ni hablar de las herramientas, como lo que veremos hoy día, el mismo Design Thinking, pero también se habla de modelos mentales, State Gate, de brainstorming, y cada vez están siendo más utilizadas, cada vez uno lo va viendo y escuchando más en los canales de televisión, en la radio, en los programas de emprendimiento, pero la preocupación, por lo menos la mía, radica en que a veces escucho que muchos mezclan muchos conceptos. Entonces, no solamente hablamos de innovación, podemos, y a mí también me pasaba en un inicio antes de que me metiera más profundamente en esta interesante área, sino que vemos también que se habla y se confunde con creatividad, con ideas, con que estoy haciendo algo nuevo, estamos creando, es algo novedoso, algo genial, estoy inventando algo. Entonces yo empiezo a utilizar una serie de conceptos que están relacionados, a mi entender, pero que no necesariamente son innovación. Entonces, a los que nos gusta el fútbol, como a mí, de alguna manera he querido usar un término al respecto de que es dejar la pelota en la cancha, pararla en la mitad de la cancha.
antes de iniciar esta charla, y es bajar un poco el concepto de lo que es innovación. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho este libro, que se lo recomiendo muchísimo, que se llama Innovar, un manifiesto de acción. Don Luis Pérez Breva es el decano de la Facultad de Emprendimiento e Innovación del MIT, el Massachusetts Institute, que está en Estados Unidos, y él toca tres puntos clave en su libro que me llamaron poderosamente la atención cuando tuve oportunidad de leerlo, aparte que él es una persona muy generosa que responde por LinkedIn, realmente se involucra con la gente que está interesada en innovación. Primero, desde el punto de vista de concepto, innovar es una novedad con impacto. Es algo que uno puede decir, bueno, es bastante amplio esto, Darío, de la novedad con impacto, por cierto, pero primero, algo que cause un impacto que tenga cierto grado de novedad, que puede ser subjetivo, pero una cosa súper importante, innovar no está relacionado con la invención directamente. ¿Por qué? Porque innovar es cuando yo junto piezas que ya existen, y las junto para crear una experiencia nueva. Y en ese sentido de juntar estas piezas que ya existen y crear esta nueva experiencia, hay un tema que, y lo menciona él en la portada, que dice, para lograr un impacto a gran escala, pero partiendo de una intuición. No estoy partiendo de algo con una base estadística, un gran caso, no, algo que yo tengo una intuición de que puede haber una oportunidad, y como hablábamos de Jack Ma, ahí donde la gente se queja, hay una oportunidad. Y esto es clave, para aprender a estar productivamente equivocado. ¿Por qué? Porque la innovación genera y es parte del proceso el fracaso. Fracasar es importante en los procesos de innovación. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad de aprender sobre el mismo, hacerme responsable de dicho proceso y, por cierto, definir quiénes van a ser los responsables en el caso que yo estoy dentro de una organización, pero recordemos que esto requiere tiempo. No es que yo de alguna forma voy a ir, y lo vamos a ver en la presentación, del punto A al punto B siguiendo una receta. Innovar no es lineal, es un proceso que se debe madurar, es un proceso que de alguna manera yo tengo que ir equivocándome, fracasando lamentablemente, pero los costos monetarios de seguir un proceso predefinido de innovación siempre van a ser menores a que yo no siga de alguna forma con la posibilidad de utilizar alguna herramienta como la que vamos a ver después en Design Thinking. Pero el tema es que innovación o investigación y desarrollo no es una línea recta, requiere tiempo, lo maduro, y el error y el fracaso son partes de lo mismo. Ahora, es clave y absolutamente importante que se genere un clima colaborativo dentro de los procesos de innovación en alguna organización, no importa el tamaño que sea esta. Y esos equipos tienen que ser heterogéneos. Son personas que cuando uno se enfrenta y está en grupos de innovación, hay personas de distintas profesiones, hay personas que no son profesionales en términos formales, hay personas que son recién estudiantes, hay consumidores simples. O sea, innovar es generar y de alguna manera donde se convergen varias ideas de distintas experiencias de vida. En la medida que yo tengo un equipo que sea lo más heterogéneo posible, o sea, todo distinto entre ellos, que piensen distinto, que tengan visiones de solución diferentes, pero que estén bajo el alero de un clima colaborativo, me permite generar la posibilidad de un proceso de innovación potente e importante. Ahora, ¿qué pasa con la cultura? Cuando uno habla y ve que hay muchas empresas, no, yo quiero la cultura, tenga una empresa que tenga una cultura innovadora, quiero cambiar de empresa que ha funcionado por 20, 30, 40 años y quiero que de mañana o en 2 meses más tengamos una cultura de innovación. Bueno, eso es decir que voy a fracasar de un día para otro, porque la cultura de una organización yo la puedo cambiar en el largo plazo. No tengo oportunidad de cambiar la cultura de una organización de un día para otro. No es un plazo instantáneo, no es un proceso que se genere de una manera fácil, sino que debe tomar su tiempo. Entonces, de todas maneras, en este tema de cultura, el número uno, el CEO, el dueño, el emprendedor, el gerente, como tú quieras llamarlo, es clave en el proceso de innovación. Tiene que estar absolutamente convencido y comprometido para que genere este impulso de innovación dentro de la organización. Cuando el número uno no está convencido, no está comprometido, no lleva de alguna forma la línea de por qué estamos innovando como organización, no solamente porque hay que innovar, sino que cuál es la razón de ser. Los procesos de innovación son muy complejos, muy difíciles. ¿Por qué? Porque yo decía, la cultura es a largo plazo, pero yo día a día, ¿qué puedo ir cambiando? Puedo ir cambiando el clima organizacional.
Cuando tengo la posibilidad de cambiar el clima organizacional, tengo la opción de que a largo plazo pueda tocar más fuertemente la cultura organizacional. Pero el clima organizacional yo lo puedo tocar con temas muy pequeños a veces, actitudes, felicitaciones, pequeñas tareas, reuniones, algo entretenido, creación de nuevos procesos o productos por intermedio de alguna herramienta. O sea, voy modelando el clima organizacional con actitudes diarias para que a largo plazo tenga la posibilidad de generar algún tema más de cultura organizacional. Pero claro, el número uno tiene una pega tremenda, tiene una pega súper fuerte, porque en esta pregunta que yo hago es que ¿qué debo hacer como CEO? Bueno, hay un listado enorme de cosas que debo hacer dentro del Innovation Management para poder generar una empresa que sea innovadora en estricto rigor. Pero dentro de algunas de ellas, las que siempre a mí me han llamado la atención, primero es que tengo que tener un responsable interno de esta. Tiene que alguien existir dentro de la organización que se haga responsable de estos procesos. Todo lo que es el tema capacitación, todo lo, como decía, el clima organizacional, son tremendamente importantes, asignándole recursos, porque esto también a veces cuesta plata, con reuniones que sean ejecutivas, súper importante que yo blinde al equipo innovador, porque estamos hablando de un equipo que va a tocar. Nosotros los humanos no nos gustan los cambios, no nos gusta la incertidumbre, lo hemos visto este año y medio con todo este proceso de pandemia, lamentablemente, que hemos aumentado nuestras angustias, nuestras inseguridades, gente que ha caído en depresión, problemas mentales. Entonces, este tema de innovar es una versión adicional, por cierto, en la organización, porque va tocando ciertas áreas que a veces nosotros llamamos que son como vacas sagradas, digamos, ya sean procesos o personas, y que no siempre se van a sentir cómodas con esto. Entonces, por eso la importancia de que el número uno esté absolutamente comprometido. Pero hay distintos tipos de liderazgo dentro de la organización, por lo tanto tengo que adecuarlo de acuerdo al nivel de innovación en la cual está la empresa. Y por cierto, también debo considerar recompensas. Habitualmente en un inicio, cuando se genera la idea, más bien son recompensas más bien intangibles, pero cuando uno genera innovaciones importantes, que van a generar un profit, una ganancia, una última línea, un impacto económico para la organización, sin duda ahí tiene que haber algún tipo de recompensa monetaria. Pero ¿cuál es lo más difícil para el CEO? Que a uno le gusta hablar mucho de innovación, se apasione y hablemos todo el día de innovación, etcétera, pero no olvidemos que estamos en una organización y tengo que tener un balance entre todo lo que voy a hacer en innovación, pero el trabajo del día a día, porque la empresa tiene que seguir sobreviviendo, tiene que seguir atendiendo a los clientes, solucionando los problemas, relacionarse con los bancos, administrando el flujo de caja. O sea, tengo que asignarle una cantidad de tiempo diaria a estos procesos que me permitan generar una cultura, un clima, una posibilidad de oportunidades futuras a través de la innovación, pero sin dejar de tener a la vista y hacer el trabajo día a día que es necesario. A la larga, por cierto, voy a tener la posibilidad de generar oportunidades a través de estos temas de innovación, pero sin duda tengo que tener el foco en lo que está pasando en la empresa en el día a día. Ahora, dentro de eso hay una serie de situaciones que debo ir superando. Aquí este autor me gusta mucho, que se llama Thomas Kollopoulos, y él en el 2009 generó, bueno, de alguna forma escribió un libro, digamos, que se llama The Innovation Zone, y plantea cuáles son las peores decisiones que uno puede estar de acuerdo o no, digamos. Yo cuando leo este listado, los Killer Innovation, que llaman los asesinos de la innovación en cualquier organización, uno, reitero, puede estar de acuerdo o no, pero yo cuando lo leo, me identifico a mí mismo viendo mi carrera como empleado, ejecutivo, como emprendedor. De alguna forma, muchas de ellas he tenido que vivirlas, las he impulsado también, y bueno, en consecuencia también he visto los resultados. Por cierto, la innovación no es algo que se haga por sí solo. Tengo que generar un proceso, recursos y un responsable y el empuje el número uno para que se haga. Este tema, según el autor, y que me parece totalmente discutible, pero lo comparto con ustedes, este típico tema que uno dice, bueno, pensemos fuera de la caja, hagamos un brainstorming para solucionar un problema, etcétera, sin un proceso antes y ex post. Obviamente, la innovación no es algo que yo bajo un instructor y se pueda hacer. No me ha tocado verlo a mí, pero es habitual cuando me dicen algunos clientes, bueno, estoy innovando y le dejé el proceso a la gente de informática, no puedo por qué darle esa responsabilidad solamente a ellos. Sobre todo cuando tengo varios problemas para poder generar nuevas ideas, pensar que todos estos cambios va a ser malo, esto es clave, ¿eh? O sea, si yo soy una persona y una organización, o una organización, que visualizo esto lo diferente, lo nuevo como algo malo, y adicionalmente le tengo un tremendo miedo al fracaso, estamos en un problema serio al momento de querer innovar. Y otro tema que a mí me llama mucho la atención porque lo viví por responsabilidad propia,
La típica que dejar de la red de la empresa, la organización, alguna planilla Excel en donde todos vayan planteando ideas para ver cuál va a ser la mejor para innovar. Si eso no tiene un proceso formal, que la gente entienda cómo se evalúan esas ideas, cuáles son las recompensas, cuáles son el proceso de evaluación, y de alguna manera, si va a haber una capacitación, un refuerzo, un soporte para hacer ese proceso, es muy complejo, digamos, porque habitualmente quedan las ideas ahí y no se materializa porque te va quedando, te va cortando el día a día, el trabajo diario en general. Ahora, los típicos o los tipos de innovación, vamos a ver acá, yo me permito explicar tres, ¿eh? Bueno, yo vivo acá de alguna forma en Viña del Mar, en Chile, y en este sentido me gusta mucho el mar, por eso he tratado de generar un poco una temática alrededor del agua, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son los tres principales tipos de innovación? La primera es esta innovación continua, esta innovación que va día a día, una velocidad, un ritmo de la organización, un ritmo tuyo. Es una innovación que es sostenida en general, que va generando pequeños cambios, pero principalmente estamos hablando de un escenario que es habitualmente conocido, con un problema que está bastante claro, y que sí, voy generando algunas ideas, pero voy satisfaciendo necesidades que ya tengo bastante clarificadas y voy ganando en eficiencia, ¿no? Entonces, igual que el joven ahí que va nadando a un ritmo, la innovación sostenida, en este caso continua, me permite ir innovando día a día a un ritmo que me permite la organización y los recursos que tengo. Por cierto, la otra posibilidad es la innovación sistemática, que aquí yo ya estoy encontrando de alguna forma, como se ve en la foto, aguas más complejas, aguas con vientos fuertes, ¿eh? Que me permiten sin duda de alguna manera obtener ventajas competitivas, pero acá el objetivo es solucionar el problema principalmente, ¿eh? Y toma más tiempo. Yo lo tengo identificado, pero debo ser muy planificado, muy metódico, porque esto toma más tiempo, más de largo plazo y tiene un distinto ritmo, por cierto. Y sin duda lo que nos ha tocado enfrentar este último año y medio entre transformación digital, entre pandemia y en algunos de nuestros países, en nuestra región, casi todos diría yo de una u otra forma, estallidos sociales importantes, ha sido estos cambios dramáticos por la innovación disruptiva, que es una palabra que está tremendamente manoseada también en el último tiempo. Acá sí que estoy en un escenario que no tengo idea qué va a pasar. Mi hijo, que es surfista, siempre me dice, bueno, adolescente, él me dice, bueno, papá, mira, lo interesante y lo rico del surf es que yo no sé cómo va a venir la ola, la siguiente ola siempre va a ser distinta. Bueno, es mucha innovación disruptiva, porque las situaciones son nuevas e impredecibles. Y por cierto, puede tener un tiempo que puede ser corto o también puede ser largo. O sea, hay un grado de incertidumbre muy potente porque no tengo claro cuál es el problema. Y ciertamente estoy generando permanentemente muchas soluciones, algunas pueden ser más esperadas que otras. Lo importante es que sí me pueden generar nuevas necesidades y a la vez, cuando la voy manejando bien, me permite contribuir de una manera muy potente a la productividad de la organización y al crecimiento, porque estoy generando de alguna forma oportunidades potentes. Un ejemplo claro, transversal, que nos ha tocado ir a todos y que puede ser muy discutible en términos de cómo se puede cuantificar, es cómo el mundo y nuestra región ha tenido que, sobre todo el año 2020, enfrentar el tema de la educación a distancia o el distanciamiento social que llamamos bajo el COVID-19. Porque en el caso de los profesores, que me ha tocado de cerca verlo, no solamente el tema que complejo, pero ya sería un dato en términos de saber cuánto sale y poder arreglarlo, que es colocar la tecnología, tanto los alumnos en términos que tengan internet en su casa, computadores, etcétera, sino que, y lo mismo el profesor, no pasa principalmente el problema por ahí. El problema pasa principalmente en que los profesores han tenido y se han visto obligados enormemente a ser innovadores de maneras casi que eran inimaginables para poder mantener una educación de calidad a distancia, la cual el esfuerzo del sistema educativo de cada país no estaba preparado. Esto ha sido un enorme desafío que no tenía precedente en la historia de la humanidad. La cantidad de alumnos que tuvieron que pasar de la noche a la mañana, y no todos lamentablemente, porque había un tema de deserción, de conexión que no se ha podido cumplir en muchos lugares, ha sido enorme. Y la forma en que han tenido que generar innovaciones cada uno de los profesores para cumplir con esto ha sido notable en general. Por lo tanto, ahí hay un ejemplo que es claro para poder analizar cómo han sido estas pequeñas innovaciones disruptivas desde cada persona en lo particular. Ahora, ¿qué ha pasado con los paradigmas? Los paradigmas se han roto completamente. Estamos en un mundo que ya no, y lo veremos más adelante cuando analicemos el consumidor, el 2019 ya no va a volver.
me gusta o no, es un mundo que ya no va a volver. El consumidor cambió, las industrias cambiaron y los paradigmas son totalmente distintos. Acá tengo un caso cuantitativo que me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque es como de alguna forma surgió el caso de Zoom entre diciembre del 2019 y me dio esto a abril de 2020. Cuando uno analiza el valor económico de Zoom, que pasó desde diciembre al año 2020 a tener de 10 millones de usuarios a tener 300 millones de usuarios, y con un valor económico de más de 46.000 millones de dólares, que si uno sumaba el valor de Zoom a abril del 2020 y lo comparaba con el valor de las 7 principales a ese momento líneas aéreas del mundo, veía que se equiparaban o valía un poco más. Pero ¿cuál es el paradigma potente? Zoom no tenía una cantidad de inversión en activos fijos como sí tenían que tener las líneas aéreas. Entonces, la forma en que se han roto paradigmas en este último año y medio, lo único que nos dice es que de alguna manera yo puedo generar innovaciones que no estaban imaginadas y que me permite conectar mercados que actualmente que ese minuto no estaban conectados, con necesidades sobre todo latentes, lo veremos después en Design Thinking. Entonces, cuando yo hablo de innovación, siempre le invito al alumno a decir, bueno, por favor analícelo desde el punto de vista de los retos de innovación. Yo para innovar, desde mi perspectiva, por cierto, es importante por un lado, y acá viene Design Thinking y lo que es la innovación, encontrar ese problema que tienen las personas, el círculo azul, y que están dispuestas a pagar porque le den solución a ese problema. ¿Ah? Eso es clave, lo primero. Segundo, que tenga una factibilidad técnica para poder darle solución a ese problema, yo como proveedor. Y tercero, súper importante, y esto lo quiero recalcar varias veces porque donde más nos caemos los emprendedores, el modelo de negocio que hay detrás de esto. Porque si yo tengo una muy buena idea, yo detecté el problema en el mercado, veo que los clientes están dispuestos a pagar por darle solución, tengo la posibilidad de técnica, la factibilidad técnica de poder generar esta solución, pero no tengo un modelo de negocio detrás, lo más probable es que fracase y me quede en una buena intención. Entonces, como modelo de negocio, por cierto, hay muchísimos, hay varias escuelas de negocio, etc. A mí me gusta mucho este en particular, que son preguntas que nos invitan a razonar respecto al modelo de negocio que estamos pensando detrás de nuestra innovación o detrás de nuestro nuevo proyecto, muy desde el punto de vista de emprendimiento. Y eso se basa en 3 pilares. El primero es el modelo de creación de valor. ¿Ah? Y ahí yo me pregunto, bueno, cosas tan simples, pero créanme que a mí me toca ver muchas empresas medianas y emprendimientos nuevos con emprendedores y emprendedoras. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿quién es tu cliente? ¿Y cuál es tu oferta de producto o servicio? A veces estamos, y me incluyo, en problemas serios. No necesariamente lo tenemos claro. Y cuando hacemos esa pregunta en organizaciones más grandes, como me ha tocado, en distintas gerencias, todos me responden algo diferente. ¿Ah? Entonces, no deja de ser que el modelo de negocio tiene que tener una estructura que por supuesto va mutando en el tiempo, que por supuesto va cambiando conforme a lo que suceda, pero tiene que tener una oferta, o sea, una definición de producto y servicio que esté razonablemente clara. ¿Cómo crear la oferta un valor diferenciado para ello? ¿Cuál es la cadena de valor del cliente? ¿Y qué en parte participamos nosotros? ¿Y cuál va a ser nuestra estrategia de lanzamiento? Por otro lado, porque esto es el modelo de creación de valor, ¿cuál es el modelo de ganancia? Aquí están los dineros, los recursos, o sea, cuáles son las fuentes de mi ingreso, cuál es la estructura de costos que yo tengo, cuáles son los principales impulsores, o en este caso indicadores KPI que me permiten mi rentabilidad, y cuál es la lógica del negocio que permite que esto vaya creciendo sin tener que yo estar atacando uno a uno. Un ejemplo interesante, a mí en lo particular me gusta mucho el tema de Airbnb. Yo sé que durante la pandemia la han pasado pésimo en estricto rigor porque la gente no ha viajado tanto, pero fíjense que en Airbnb tuvo la particularidad que estos jóvenes en San Francisco ya hace varios años atrás, no teniendo dinero, vieron la posibilidad de rentar un espacio en la casa de uno de ellos, un departamento que estaba en San Francisco, venía una convención y arrendaron por internet este tema de un espacio y después fueron multiplicando y se dieron cuenta que tenían una tremenda oportunidad y bueno, Airbnb ahora es una tremenda empresa. Y en general ellos, ¿qué detectaron? Las personas encontraron que la gente no estaba bien atendida en los hoteles principalmente. No le gustaba la cama, no le gustaban los desayunos, lo encontraban caro, hay algo, hay un problema, ¿eh? Había un reclamo, dieron una oportunidad. Entonces generaron esta facilidad técnica a través de una aplicación que permitiera entregar un servicio conectando, digamos, en este caso, a la gente que quería en sus propias casas arrendar sus espacios o algunas piezas y esta gente que quería viajar. ¿Y dónde está el modelo de negocio? Ellos de alguna forma participan o toman una comisión de las personas que arriendan sus negocios, sus habitaciones. Otro ejemplo
ejemplo me gusta mucho porque es más latinoamericano, en este caso chileno, se llama Corner Shop. Corner Shop es la segunda empresa que es catalogada como unicornio, empresas que valen más de $1.000 millones sin cotizar en bolsa, y lo que hacen ellos es no solamente un delivery. Ellos, como Corner Shop, lo que uno hace es baja la aplicación, y una vez que está en la aplicación, desde su teléfono, invita o solicita que vaya una persona, que puede ser cualquiera que se haya incorporado como si fuera un delivery a la plataforma. Ahí salen algunos chicos y chicas que hacen este trabajo, y van a comprar al supermercado o tienda como si fueras tú, pero no solamente lo que tú compraste por internet, sino que desde la tienda ellos te llaman y te dicen, está ya en algunos países de Latinoamérica, así que muchos de los que me están escuchando seguramente ya saben, y lo han visto, y te dice, bueno, qué ofertas tiene, que no encontró un producto, si quieres otro producto, conversas con la persona de la tienda, en el supermercado te llaman, cuando van paseando, no paseando, se están moviendo dentro de los pasillos para comentarte cómo va la compra, tú los puedes llamar, o sea, es como si fuera un empleado tuyo, desde tu casa y tú lo envías. Y ellos, ¿qué lo que hicieron? De alguna forma detectaron este consumidor deseable que no quería ir al supermercado o a la tienda, pero tenía tiempo, no podía ni hablar con qué pasó con la pandemia. Encontraron esta técnica, esta facilidad técnica de hacerlo a través de una aplicación. Por otro lado, y súper importante, hay un modelo de negocio. Ellos le cobran un porcentaje a quien vende y un porcentaje a quien compra. Y a través de la persona que está, como vieron recién, moviéndose en la ciudad con su polera, va generando necesidad entre vecinos, porque le están de alguna forma despachando a todo y cada uno. Por lo tanto, ellos se pegan el gran salto en 2015 de ser una empresa que comenzó con $8 millones, hoy ya está valorizada en más de $3.000 millones, por lo tanto es notable, digamos, este efecto. Ahora, ¿qué pasa con la innovación y el nuevo consumidor en estricto rigor? Este nuevo consumidor que yo te decía que había cambiado, que no es el mismo del 2019, y para eso me parece interesante, después la pueden ver de hecho con más detalle. Esto lo publicó el Foro Económico Mundial, que es la matriz COVID-19 para la innovación, en donde nos define cómo es el rayado de cancha promedio mundial, digamos, para un consumidor actualmente. Y ahí lo considera entre economía, tecnología y sociedad. Pero ¿cuáles son los aspectos más interesantes? Desde el punto de vista económico, estamos hablando de un consumidor que quiere conexión continua y de alguna manera un comercio que sea personalizado y tenga accesibilidad 24 horas al día, que sea un comercio ininterrumpido. Por cierto, con una presencia potente de empresas limpias, sanitizadas, que se comportan bien con su entorno, etcétera, pero él quiere un comercio que sea instantáneo y ojalá lo que yo pida que llegue en el día. Por eso el tema de la última milla en logística ha surgido potentemente en todo el mundo. Desde el punto de vista tecnológico, ni hablar, lo estamos viendo acá, o sea, una vía totalmente datificada, con mucha tecnología, con una digitalización que ha sido tremendamente acelerada, con compañeros virtuales, con celebración a través de Zoom, etcétera, digamos. Entonces, tenemos un consumidor que está muy amarrado a lo tecnológico, pero desde el punto de vista societario y de cultura, tenemos a alguien que se autolidera muchísimo. Ya no es necesario ir a la universidad físicamente o algún curso de posgrado, sino que yo ya puedo, de alguna forma, educarme a través de la línea, pero cualquier universidad del mundo, que por lo menos teniendo en consideración la barrera del error, del idioma. Pero ya vemos que muchas universidades importantes están haciendo, el MIT, Berkeley, por decir dos de ellas, ya están con programas que están en español, digamos. Pero lo importante es que yo estoy enfrentado a un nuevo consumidor que es diferente, que tengo un mundo distinto y que eso me genera un montón de oportunidades. Ahora, la logística, por cierto, está muy amarrado a esto. Acá podemos ver a través de esta consultora Insight que cuáles son las principales tendencias de la industria logística 2020 y más allá. ¿Ya? Y vemos en primera instancia, y esto, los tres primeros son muy llamativos, digamos, cuáles son las tecnologías que más se están incluyendo desde el año pasado a raíz de este nuevo escenario. El Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y la robótica son los tres principales. Si yo soy un profesional nuevo que estoy por salir al mercado, yo me preocuparía de formarme en estas tres áreas, pero de dos maneras. Ahí está la empleabilidad. ¿Y por qué hablo sobre todo del tema del Internet de las Cosas? Que me imagino que todos saben, pero igual lo repaso, digamos que básicamente son todos estos dispositivos que están conectados desde el hogar o de algún lugar y que generan a través de Internet una serie de información que permite ser de alguna forma contrastada, digamos, y analizada por proveedores u otros. Y en este sentido, acá me permito tener un ejemplo.
que son los nuevos refrigeradores, de alguna forma. Estos nuevos refrigeradores tienen bastantes gracias, a mi juicio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, por un lado, aparte de ser un refrigerador como el que ustedes están viendo ahí, que pues, acá hay una marca que se muestra, pero en general hay varias marcas, pero el refrigerador tiene varios sensores dentro de sus distintos compartimentos, y esos sensores uno los puede ir programando para que a ti como dueño te vaya avisando o vaya controlando si te faltan verduras, si las bebidas están a medio lleno, o si se te acaba algún producto, etc. Entonces tú vas y marcas cuáles son los mínimos niveles que a ti te gusta que mantengan. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia? El refrigerador, cuando llega a esos niveles, porque esto lo programa, hace el pedido solo a través del Wi-Fi de tu casa, por Internet de las Cosas, al proveedor. Entonces, ¿por qué que te va a despachar sin que tú sepas? Tú en algún momento entraste a ese proveedor, llenaste tu ficha, subiste tu tarjeta de crédito, y después ya solamente te debes recibir porque el refrigerador se comunica con el proveedor. ¿Y por qué muestro esto? Que es un ejemplo entre varios que pueden haber en términos del IoT, de Internet de las Cosas. Es por el hecho de las nuevas industrias que se pueden ir generando a través de esto. Porque estamos hablando, por ejemplo, en pandemia, que muchos feriantes, gente que tenía su puesto de feria, en las ferias, digamos, de verduras, frutas, etcétera, tienen que estar pensando en cómo se van a mover, ni Dios quiera, pero si hay una nueva pandemia, si hay un rebrote potente, etcétera, la humanidad ya está más preparada, pero de alguna manera también ha aprendido a comprar en forma automática. Y en este tipo de tecnología me genera una cantidad de oportunidades enorme para efectos de desarrollar nuevos negocios. Yo como empresa chica, o emprendimiento, organización, o mi propio desarrollo, o me subo a la nube, cloud, para efectos de poder generar y utilizar estas herramientas para hacer crecer mi negocio. Por lo tanto, lo que es el Internet de las Cosas nos genera un horizonte enorme que a mi juicio todavía ni siquiera lo podemos imaginar, ¿no? Así que lo invito un poco de alguna manera a poder visualizar esto. Bien, pues esta segunda parte, como les comentaba en un inicio, ya tiene mucha relación con una herramienta que en lo personal a mí me gusta mucho, que he abrazado, digamos, y me apasiona muchísimo, que es Design Thinking. No es la herramienta, no es la única, por cierto, y no es la solución a todos los problemas al momento de querer emprender. Recordemos este dilema del emprendedor que hablábamos en un inicio, tenía 4 patas, digamos, que es reconocer la oportunidad y luego ir en búsqueda de ella. Entonces, Design Thinking, a mi juicio, está muy directamente relacionada con la primera pata, digamos, que viene siendo la creación de un producto o un servicio nuevo. Como decía una muy estimada ex profesora, que tuve el honor de conocer, Design Thinking genera o tiene como objetivo la creación de productos o servicios que los clientes amen, ¿no? Ese es como el horizonte más potente. Y esto, bueno, nace principalmente a través de una empresa de Estados Unidos que se llama IDEO, cuyo fundador David Kelley ya en los años 90 fue incorporando el diseño que nosotros habitualmente lo considerábamos como el final de la producción de un nuevo bien. Él lo fue incorporando el diseño desde un inicio, ¿eh? Cuando se generaba de alguna forma el concepto que iba a solucionar este problema por algún tipo de servicio o producto. Y luego Tim Brown, que sigue siendo su CEO, por ahí el 2008, 2009, a través de un artículo que escribe en el Harvard Business Review, ya plantea Design Thinking como una herramienta potente para efectos de poder considerarla y de alguna forma crear y leer bien a los clientes. Entonces, vuelvo con el tema de la intuición que hablábamos en la primera fase. O sea, todo negocio, todo proyecto, toda iniciativa dentro de una organización parte con una intuición necesariamente. ¿Eh? No estamos hablando de que siempre hizo que ser, aunque sea repetitivo, no estamos hablando de algo que va a ser específicamente considerado a través de una casuística, ¿eh? Con grandes presentaciones y análisis. No, los grandes éxitos, digamos, de la humanidad siempre han partido, a mi juicio, con esa intuición. Lo reitero, como decía Jack Ma, el amigo de Alibaba, anda donde aquellos se están quejando. Cuando hay un grupo de personas en una parte del mercado que se están quejando, hay una oportunidad. Entonces, esa intuición de poder obtener o generar alguna oportunidad es porque estoy reconociendo que hay un problema en algún mercado en particular. Entonces, el proceso sistemático que ha generado hoy día
es primero levantar una cantidad importante de información desde el cliente. Y eso, y esto ya lo dicen muchos CEOs en el mundo actual, digamos, Elon Musk, por ejemplo, que es el CEO de Tesla, él invita a que en el mundo dejemos las presentaciones PowerPoint, que estamos de alguna manera viéndola ahora, pero en las salas de reuniones de la empresa, para que la gente, los ejecutivos, la gente que trabaja cerca de los clientes, salga, más allá que tengamos problemas de distanciamiento social ahora, pero se acerque a los clientes, explore, que haga un trabajo de campo, sobre todo en fotografiar, observar, compartir, conversar, sentir lo que tiene el cliente. Y eso va a ser una fuente inapelable de nuevas ideas, en donde estamos principalmente tratando de encontrar necesidades latentes. Y estas necesidades latentes dicen mucha relación con aquellas necesidades que ni siquiera el cliente tiene claras, que ni siquiera el cliente le ha puesto una etiqueta. Yo siempre lo digo en mis presentaciones, aunque es un ejemplo de otro nivel, que me pueden decir, pucha, Darío, mira esto, estás hablando de alguien que es número uno del mundo, qué sé yo, pero hoy detrás del concepto, cuando nace y cuando sale iPhone, en este caso de nuestro amigo de Apple, es curioso porque uno ve que Steve Jobs no es que ha inventado algo de la nada, sino que tomó estas piezas que existían y generó una nueva experiencia. Antes de iPhone, el 2008, nosotros considerábamos el teléfono que era para llamar y recibir llamadas, digamos. Y él incorpora esta necesidad que ahora es como un desde, digamos, que tenga mail, que tenga aplicaciones, que pueda sacar fotos, etc. Entonces, son elementos que existían y generan una nueva experiencia a través del aparato. Entonces, esta de nueva generación de ideas me permite ir a través de un proceso de crear, digamos, que lo vamos a ver bien en detalle, como el segundo pilar, y después de poder implementar, pero mucho considerando una innovación útil, ¿eh? Que es lo que cuando veíamos del consumidor que tenía un problema, la factibilidad técnica y por otro lado que dura un modelo de negocio, para ya entregar un paquete que esté completo. Entonces los grandes tres pilares, no etapas, sino que pilares de este proceso que hace IDEO es salir a explorar, observar, una etapa, un proceso de creación, digamos, potente, otro pilar muy asociado a la creación y finalmente la implementación de estas ideas nuevas que yo vaya generando. Ahora, cuando hace un momento atrás yo les hablaba de esta mesa de cuatro patas, en donde decía, bueno, aquí está mi posibilidad de crear un nuevo servicio o producto. Recordemos que los emprendedores nos basamos mucho en el modelo Canvas también. Entonces, Design Thinking, a mi juicio, está muy relacionado con el centro del modelo Canvas, que es la propuesta de valor o el qué. Y por cierto, yo debo ir configurando la estructura completa, cómo, a quién, cuánto. Esas son preguntas que también debo ir respondiendo y que funcionan de forma complementaria principalmente a Design Thinking. Por eso yo siempre, en los lugares en que lamentablemente Design Thinking no ha funcionado, es porque pensamos que esto va a ser la panacea y que va a ser la única solución, pero no la complementamos con estas otras cosas que hablábamos también de la factibilidad técnica y el modelo de negocio, y en este caso específicamente el modelo de Canvas, también un modelo de negocio, cómo, a quién y cuánto. O sea, yo quiero ser muy majadero en términos de poder indicarles y presionarlos que vayan en esa línea, que complementen los análisis que podamos ver ahora en Design Thinking. Ahora, Design Thinking se enseña en muchas partes del mundo, muchas empresas, las más importantes, lo aplican. Pero así como lo enseñan en distintas partes, también hay distintas formas de aprenderlo. En general, las 5 etapas que iremos a ver ahora más en detalle son etapas estándar, pero en algunos lugares usan 6, que en la primera etapa la dividen en 2, en otras empresas, por ejemplo, sobre todo en Japón, más del continente asiático, la reducen a 3. Entonces, va a depender, esto es movible. Recordemos que, como lo decía al inicio, la innovación no es lineal, no es que yo parta en A y llegue a B, sino que tiene que ser un proceso. Y Design Thinking nos invita a eso, porque es un pensamiento de diseño, donde estas 5 etapas que son las estándar, me habla mucho de una primera etapa que está muy relacionada a un valor que hace muchísimo falta ahora en post pandemia, que es la empatizar con la gente, o sea, ponerme en el lugar de las personas. Y esta etapa inicial es aprender principalmente desde el cliente, pero diseñando. Cuando hablaba yo que el diseño era desde un inicio, no lo aplicaba solamente al final. Después de esa información que yo levanto, defino cuál es o los problemas del cliente. Y de ahí voy a una tercera etapa que es idear y generar brainstorming, ideas o soluciones, etcétera, para luego, recién, con esa posible solución,
generar un prototipo, y cuando hablo de prototipo, reitero, es un prototipo, no la solución final, que yo voy iterando a lo largo de mi análisis y finalmente evalúo cómo hacer el impacto en mi mercado objetivo. Las veremos todas a continuación más en detalle. Tema muy sensible y quiero ser muy taxativo al respecto, o majadero en este caso, no es que primero hago la primera, después defino, ideal, no, esto yo puedo hacer dos al mismo tiempo, pueden hacerse en paralelo, puedo volver atrás las veces que sea necesario. De hecho, el evaluar me obliga a ver cómo ha sido el proceso en el mercado inicial que yo he comenzado a empatizar, y si hay que hacer algún arreglo, tengo que volver a realizarlo, a realizar nuevamente este viaje. Por lo tanto, la prueba y error, el fracaso y, por cierto, el error son parte de design thinking. Es clave entender ese concepto. Desde el punto de vista de empatizar, bueno, ahora ponerse en el lugar de los clientes ha sido estos últimos años muy difícil porque tenemos el distanciamiento social. Pero la idea, y como se ha hecho principalmente, ha sido a través de cuestionarios o entrevistas virtuales eventualmente. Pero donde más nos caemos los emprendedores, queridos amigos y amigas, ha sido principalmente que cuando uno crea un producto o servicio, como emprendedor o como empresa, piensa que va a ser un éxito porque uno así lo ha definido, porque uno así lo siente. O sea, la innovación no es juzgada por el proveedor que entrega ese producto o servicio, sino que tiene que ser de alguna forma considerada como tal, como innovación en el mercado. Entonces, el gran error que nosotros cometemos como emprendedores es que nos enamoramos tanto de nuestro producto, nos enamoramos tanto de nuestro servicio que pensamos que hacer, como dicen los futbolistas, es un golazo, realmente un éxito rotundo. Y cuando después nos estrellamos contra el mercado, nadie lo compra o nadie lo adquiere, fracasamos y nos caemos. Entonces, yo invito a través de Design Thinking a que haya un proceso que permita mejorar ese producto o servicio partiendo de la intuición, pero que haya mejorando a través del viaje. Y estos cuestionarios escritos, no hablo que sea un cuestionario así de alternativas y que vayan marcando, no, sino que genere una conversación con muchos por qué con el cliente. Es una guía principalmente, no necesariamente un cuestionario, sino una forma en la cual yo me relaciono con las personas, ¿ya? Y yo me permito a mí mismo tener la posibilidad de conversar y levantar información desde él. Entonces, eso va asociado sobre todo a las entrevistas virtuales, y ahí naturalmente hay varias más posibilidades. Sin embargo, reitero, yo estoy detrás de estas necesidades latentes, aquellas que ni siquiera el consumidor las tiene bien definidas o identificadas. ¿Ok? Ahora, dentro de este de análisis de empatizar, tenemos que tener muy claro quién es nuestro buyer persona, quién es la persona que va a ejemplificar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, cuando uno hacía segmentaciones habitualmente, los que crecimos estudiando administración y negocio en los años 90, tiempo atrás, nos enseñaban mucho este tema de segmentar por zona geográfica, por ingresos, si es hombre o mujer, qué tipo de trabajo tiene, etc. Y ahora estamos obligados a conectarnos mucho más desde el punto de vista de las emociones con ese buyer persona. Y ojalá ponle un nombre, aunque sea ficticio, ¿eh? Pero cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que desean mis clientes? ¿Qué es lo que está pensando? ¿A quién escucha? O sea, ¿a quién escucha no solamente la televisión o el programa, sino que qué persona escucha? ¿Cuáles son sus principales dolores y temores? ¿Qué es lo que disfruta? ¿Qué es lo que hace y dice? Todas esas cosas yo tengo que ir tomando nota al momento de haciendo esta etapa de empatía, de acercarme a él, de levantar información y ojalá plasmarlo en un mapa de empatía. Estos mapas de empatía están disponibles en Internet de forma gratuita, digamos. Nosotros usamos Miro, por ejemplo, en forma que es un software bastante interesante. De hecho, hay una versión gratis que yo puedo generar estos posts de forma digital, como los que están viendo ahí, una foto de un proyecto real de distintos colores. Entonces uno va colocando qué es lo que vio, qué es lo que vio en el cliente, empieza, qué es lo que piensa y siente, qué es lo que ve, qué es lo que dice y hace, qué escucha, cuáles son sus dolores y disfruta. Y entonces, yo después de generar toda esa información, puedo acercarme recién en una segunda etapa a ver la posibilidad de definir él o los problemas. Pero en esta etapa estoy recién levantando información, por lo tanto es súper importante. Dentro de cada etapa me voy a permitir generar un pequeño ejemplo que está relacionado con la etapa que estamos revisando. En mi emprendimiento siempre lo muestro, en realidad me gusta mucho, no he encontrado uno mejor por el momento, pero para las damas presentes y también nosotros los hombres que hemos tenido la posibilidad, eventualmente ya en pandemia, de necesitar ropa elegante por alguna razón, que sea íntima, digamos, de celebración de familia, un traje de noche para las mujeres, a lo mejor un nuevo traje para el hombre, etcétera, pero comprarlo por internet
realmente es algo muy riesgoso en general. Yo tengo un caso ahí, también me lo contaba esta profesora que hace un tiempo atrás, que les comentaba, que un amigo de ella tuvo que comprar un traje deportivo para andar en bicicleta, y era, bueno, igual que yo, con un poco de panza, digamos, a los que nos gusta la buena cena, la buena comida, y claro, le llegó una talla que es asiática, digamos, no una talla que es latina, por lo tanto, al ponerse el traje de ciclista, comprenderán que lamentablemente no fue posible. Entonces, ¿qué es lo que hace esta emprendedora desde Suecia? Lo que hace ella es crear esta aplicación que se llama The Fit, y justamente es una aplicación que tú la bajas en tu celular, y el celular se convierte en un escáner, y hace un escáner de tu cuerpo, y de acuerdo a lo que tú quieres comprar, el escáner te toma exactamente cuáles son las medidas de tu cuerpo y las va gestionando, comparando con las bases de datos que tiene del comercio para indicarte de lo que tú quieres, qué es lo que más, qué es lo que se asemeja y qué es lo que te puede realmente quedar bien. Entonces, uno dice, bueno, te das cuenta que ahí hay un análisis empático, hay un análisis en donde la emprendedora detectó un problema y que la gente está dispuesta a pagar por eso, que es el hecho de comprar ropa por internet, pero realmente que quede bien, digamos, porque a veces es complicado ir a cambiarlo, etc. Entonces, a través de esta aplicación tiene el problema, tiene por otro lado la facilidad técnica, que es la aplicación en sí, y después tiene el modelo de negocio, porque naturalmente le compra a quien hace la orden y por otro lado también una comisión a quien vende la ropa, digamos. Entonces, ¿qué empatía? ¿Qué interesante lo que hace ella al momento de ponerse en el lugar del cliente que está sufriendo con este tema de las compras online. Esa era la primera parte, que es el análisis empático, que es ponerse en el lugar del cliente. La segunda es definir, y por Dios que es complejo a veces llegar a definir los problemas. Pueden haber tantos problemas como opciones o visiones que puedan existir al respecto. Definir el problema no es simple. Yo tengo que generar un análisis potente en términos del levantamiento que yo hice en el análisis de empatizar. Recordemos una vez más, si yo no estoy claro todavía con definir el problema, puedo volver a análisis nuevamente de empatizar, puedo volver a levantar la información, a volver a observarla, revisarla, etc. Porque aquí estoy viendo ya, de alguna forma estoy acusando oportunidades de solución o mejoras eventualmente de algo que ya existe. Pero estoy inclusive segmentando también ya por grupos de usuarios, o sea, porque puedo tener distintos problemas, pero dependiendo de los usuarios que he ido identificando en la parte inicial. Inclusive es más, cuando yo hablaba de este país donde la gente se queja y hay un problema, yo puedo imaginarme el problema en un inicio, pero ya en esta etapa me doy cuenta que el problema es distinto al que yo había imaginado originalmente. Entonces, cuando yo defino el problema, siempre sugiero hacer este ejercicio con estas tres principales preguntas y ahí hacia abajo ir haciendo un listado, como tantas personas pueden haber en el grupo. Actualmente Design Thinking yo siempre digo, bueno, 5 o 7 personas, un grupo manejable, interesante, en donde todos pueden opinar y con respeto escucharse, pero es primero definir el usuario, ¿a quién? ¿Ah? Segundo, ¿qué necesita? Y ahí usar siempre un verbo. Siempre un verbo. ¿Ah? Y en tercera instancia, ¿cuál es la razón? El por qué. Y con esa estructura yo voy definiendo el problema hacia abajo, pueden haber muchas definiciones de distintos problemas para luego llegar a uno o dos, dependiendo de cómo la complejidad del análisis, problemas que yo voy a analizar en la etapa posterior que el brainstorming. ¿Y por qué digo esto? Porque habitualmente uno como ejecutivo cometía mucho el error de que visualizaba un problema e inmediatamente se iba a generar el brainstorming, la generación de ideas, sin haber hecho un análisis empático, sin haber hecho una definición de problema claro, sino que se juntaba con 2 o 3 principales colaboradores más de la confianza de uno y a veces pensaban igual que uno, por lo tanto la heterogeneidad no existe mucho. Entonces no solucionabas bien el problema. Entonces eso es lo que te invita a Design Thinking, a saber escuchar, a saber ponerse en el lugar del otro y a tener una definición de problema que sea más exitosa. Digamos. Acá otro ejemplo también de Suecia. Hemos visto que en pandemia tenemos un tremendo problema, va la redundancia, que no es posible salir de vacaciones, no es posible estar en contacto con la naturaleza, distanciamiento social y una serie de situaciones asociadas. Bueno, este hotel que funciona ahí tiene habitaciones que son temáticas y que están en los árboles, con distintos temas naturalmente. Entonces, para la gente que quiere estar en contacto con la naturaleza, salvaguardando su salud, y más encima de esto, adicional, quiere tener un servicio de excelencia, bueno, existe este hotel que está en Suecia, que obviamente resguarda el distanciamiento social, luego el hotel está en los árboles, son distintas habitaciones, pero tiene habitaciones, esto es un mercado muy específico, son habitaciones VIP,
y que son habitaciones aisladas, pero tienen de lujo, pero tienen un servicio de primera, estricto rigor. Entonces, te da una solución a un problema de distanciamiento social en donde la persona que tiene los recursos en un mercado específico tiene la posibilidad de pagar este tipo de servicio. Después viene la tercera etapa, que es idear, que ya esta etapa es súper entretenida, porque aquí es donde yo puedo llenar depósitos, porque yo hablaba de los depósitos virtuales, digamos, pero puedo llenar depósitos en una ventana, un lugar, un espacio en mi oficina, etcétera, y yo voy generando tantas ideas como se me vengan a la cabeza. Esta etapa, yo siempre digo, mira, no importa lo loca que sean tus ideas, no importa que estés soñando, también un cliente me decía, bueno, yo traigo un meteorito, porque ahí puedo tener cierto material, etcétera. Bueno, pongo el POSIT. Lo que pasa es que la mayor cantidad de ideas, después yo las puedo ir agrupando por concepto. Se dice mucho que después recién, porque también dice, bueno, Darío, ¿cuántas ideas? Bueno, la mayor cantidad que puedes hacer. Después se dice que después de la idea 100, o sea, la número 101, imagínense, podría ya empezar a acercarse a algún tipo de solución que sea interesante y que sea de alguna forma potente para darle solución al problema que he definido previamente. Lo importante es que acá hay ciertas reglas al momento de idear. Primero, son ideas espontáneas, no están pre-planificadas. Lo importante es que sean lo más loca posible. Por lo tanto, no hay ideas ni buenas ni malas. No son ideas para que en este minuto se vayan a juzgar. Todo tiene que ser absolutamente posible de instalar, aunque si tú quieres colocar un dibujo, bueno, coloca el dibujo, que se puede interpretar como idea. Pero la idea es que, la redundancia, que tú después lo puedas agrupar entre clúster o grupo, pero acá es importante que la participación, el respeto, el saber escuchar, otro valor importante de design thinking, esté siempre presente, porque yo no voy a juzgar lo que está planteando mi colega, no lo voy a decir si es mala o buena, simplemente puedo concordar con ella ex post, o puedo tomar esa idea y colocar otra idea adicional, pero no la voy a juzgar, todas las ideas son buenas en esta etapa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago en esta etapa? Yo coloco el problema arriba, que ha sido el problema que he definido en términos de quién, el verbo y cuál es la razón, y qué es lo que necesita, digamos, quién, qué es lo que necesita y cuál es la razón del por qué. Y en base a ese problema, que aquí está arriba bien destacado, en púrpura, es hacia abajo voy colocando todas las ideas. Habitualmente los POSIT, el amarillo es una persona, el celeste es otra, aquí en el caso pacífico el rosado es otra, y van colocando todas sus ideas hacia abajo. La mayor cantidad de ideas posible. Esto se puede aplicar no solamente para la creación de un nuevo servicio, un producto, sino que evidentemente se puede aplicar para mejorar un producto o servicio, o también inclusive para darle solución a un problema que tenemos dentro de la organización, que ahí también existen otras técnicas asociadas a design thinking. Entonces, en ese sentido, es una etapa súper interesante porque tiende a ser muy productiva. ¿Eh? Ahora, no significa que va a estar todo el día en esto, naturalmente. Lo hablaba en un inicio, la innovación es importante, pero la empresa tiene que permanecer, tiene que seguir trabajando día a día. Entonces, vamos asignándole temas muy puntuales, una hora, ojalá no más del 10-20% del día yo abocado a esto. El 10% yo debería estar sí o sí pensando en temas de innovación, en generando nuevas oportunidades, porque eso se va capitalizando a medida que voy trabajando, pero muy asociado siempre a lo que hablábamos en la primera parte en Innovation Management, que haya un proceso, que sea formal, que no tenga estos innovation killers que de alguna manera planteábamos en un inicio, o sea, que sea algo en donde el número uno está totalmente jugado, que tenga la visión de por qué también vamos a innovar. No voy a hacer un taller de design thinking porque sí. Yo me encuentro en el mercado, muchas empresas están comenzando a pedir jefes de innovación o eventualmente algún gerente de innovación, y llama mucho la atención porque es como cuando uno va y conversa con ellos, es como el CEO dice, bueno, es que tengo que hacer algo porque tengo malas las ventas, o tengo que subirme a la ola en términos de que todos están innovando, así que nosotros también, pero no saben por qué están innovando. Entonces, es importante que el número uno no solo esté comprometido con este tipo de ejercicios, sino que de alguna manera tenga la visión de por qué vamos a innovar. Y esa visión de innovación también esté en el grupo claro, digamos, por qué estamos haciendo este proceso. Entonces, llega un momento en donde sí, uno dice, bueno, Darío, sabes que no tengo más ideas. No tengo más ideas para poder generar mi cabeza ya a explotar, llevo 40 ideas, no se me ocurre nada más. Bueno, forcemos un poco esa situación y digamos, mira, ¿dónde, si tú ya, por ejemplo, un problema de confianza que analizábamos con otro cliente, este cliente, sus propios clientes no confían en esta industria. Y como no confían en esta industria,
empezamos a generar ideas, varias ideas, y de alguna manera uno dice, ya, no tengo más idea. Bueno, vamos, ¿a dónde podríamos ir? Que como clientes sentimos que vamos a tener una experiencia de confianza, o de alguna forma tener una experiencia que permite solucionar mi problema. Y vamos a esos lugares como clientes, no vamos a como investigar y decir, oye, estoy haciendo un estudio, no. Yo voy como cliente, vivo la experiencia del lugar, y al momento de vivir la experiencia en el lugar, voy observando y voy anotando. Y ojalá vaya acompañado para que mientras yo viva la experiencia, alguien vaya anotando todas las observaciones o lo que pudo observar de la experiencia que yo tuve. Entonces, en ese sentido, este cliente en lo particular tenía problemas con confianza. Entonces, lo que hicimos fue ir a dos lugares que nos fuimos dividiendo, y en mi caso, en mi caso particular, tengo dos lugares que me dan mucha confianza. Yo tengo una perrita que como todos los que tenemos mascotas, es como un hijo más. Ella se llama Leia, una Jack Russell, un típico esta perrita que está, los que vieron La Máscara, bueno, esa raza es. Entonces, hay un lugar que a mí me da mucha confianza, porque siendo casi como una hija, digamos, parte de la familia, qué mejor lugar que me brinda confianza que al veterinario de la perrita, que sale ahí, Evelyn, que es una gran veterinaria acá en la quinta región en Chile. Entonces, la experiencia de llevarla, yo de alguna forma la perpetué en un documento, pero no le fue a decir voy a hacer una investigación y por eso estoy acá, no, sino que fui a una atención un día y la llevé, que había que bañarla y vacunarla y todo, y una colega me fue anotando todo lo que, la experiencia, cómo era, cómo me atendían, cómo me respondían, cómo me ayudaban, etc. ¿Por qué yo me sentía con tanta confianza en este rigor? La segunda experiencia que en el caso particular mío tomé fue, yo tengo un hijo adolescente, le explicaba que hay surfista y está con su tabla, y claro, qué mayor confianza que va con su mentora, digamos, su profesora que está ahí atrás, que tú le entregas a tu hijo a una profesora para que se metan en el mar a sacar olas. O sea, la experiencia de poder generar ese proceso en términos de poder saber cómo me generó la posibilidad de tener una confianza tal en el proceso que yo estoy capaz, que yo estoy de alguna forma de acuerdo con, comillas, entregarle a mi hijo, porque bueno, mi hijo ya es adolescente, digamos, no hace lo que quiere, pero de alguna manera es difícil decir que no, digamos, bueno, pero uno trata de guiarlo naturalmente. Y ese lugar a mí me da mucha confianza. Pero y ahí estoy yo a la derecha haciendo todo el detalle, que nos fui observando, qué fue lo que vi, etc. Y fui a buscar esa confianza y me generaron nuevas ideas que a través de un proceso de analogía las puedo traer y tratar de incorporarlas para darle una solución al problema que estoy viendo. ¿Se fijan? O sea, fui a lugares que me dan una experiencia en la atención al problema que estoy tratando para sacar más ideas, pero no necesariamente estoy haciendo una investigación ahí, les digo, y tampoco estoy aplicando lo mismo de esos lugares a solucionar el problema, sino que son fuentes de información que me pueden generar nuevas ideas. Este termostato Nest, no sé si alguno lo ubica, digamos, no está en todos los mercados ni tampoco en todas las casas, pero sí sé que el de arriba a la izquierda, varios de los que me escuchan, sobre todo en la parte del sur del mundo, que tenemos más frío, se han enfrentado a ese termostato en algunas casas. Yo en lo particular lo tuve hace mucho tiempo y fue imposible para mí tratar de programarlo. O sea, realmente no entendía cómo funcionaba el aparato. Bueno, Nets se dio cuenta de eso y descubrió que 9 de cada 10 termostatos programables no estaban siendo programados. La gente no lo entendía, había un problema ahí. Estaban instalados, tenía su manual y todo, pero la gente o no tenía la paciencia, o no le gustaba, o no lo entendía, etc. ¿Y qué es lo que hace Nest? Nest toma de nuevo ese problema y genera un nuevo termostato que está a la derecha. Ese termostato uno va, lo instala, es tal cual como lo están viendo, y va moviendo la temperatura más o menos de acuerdo a lo que uno quiere. Habitualmente son estas calefacciones que están bajo el piso, o eventualmente calefactores que están en las murallas, etc. Y durante 2 semanas el aparato aprende de a qué hora tú lo activas, a qué hora lo apagas, qué temperatura tiene, lo pones, etc. Por lo tanto, saca la relación de cuándo tú estás o no en la casa. Y durante esas 2 semanas el aparato aprende y después funciona solo, de acuerdo a la información que pudo captar durante esas 2 semanas iniciales. Y este aparato tú lo puedes de alguna forma manejar desde alguna aplicación, de tu reloj, si tienes un watch, desde tu teléfono, etcétera, en forma remota inclusive. Entonces, bueno, se autoprograma y lo puedes controlar desde lejos y súper fácil, porque si no estás de acuerdo con ese minuto, vas y lo das vuelta. Por lo tanto, resolvieron de nuevo un problema que estaba presente. Final, bueno, la penúltima etapa,
después de video, tengo el hecho de prototipar. Voy a hacer el prototipo de mi solución. Y en ese prototipo de la solución tengo que definir cuál va a ser en forma tangible mi producto. Pero cuando hablo de prototipar, no estoy diciendo que vamos a entregar la solución final. No es la versión final, sino que es empezar a tangibilizar mi solución. No es, un prototipo no debería costar más de 30, 40 dólares, porque estoy hablando inclusive que lo voy a hacer con cartulina, con papel, con lápiz de colores, etc. O sea, no, o con cosas que tenga en mi casa, que no tenga que comprar nada. Y aquí yo empiezo a trabajar con algunas formas, configuraciones, y puedo empezar a hacer esbozos de cuánto sería la inversión, cuánto es el presupuesto, para imaginarme cómo hacer el lanzamiento, etc. Pero lo importante es que yo estoy, y esta lámina me gusta mucho, porque se fijan, yo estoy hablando, por ejemplo, de esta impresora, que todos la conocen, habitualmente están todas las universidades, oficinas, etcétera, pero esa impresora lo que están viendo ahí es un cartón, principalmente. Nada más que eso. No tiene la funcionalidad dentro. Pero si tú lo ves ahora, te imaginas inmediatamente la impresora. Bueno, los clientes tienen tanto o más imaginación que nosotros, los proveedores. Por lo tanto, si uno va a un cliente y dice, mira, esto es el prototipo de la impresora que yo voy a ofrecer en el futuro cercano. Va a tener esta funcionalidad, va a hacer esto, etc. No está enchufado, no tiene poder, no tiene nada dentro, es un cartón armado nomás. Pero el cliente te puede empezar a decir, sobre esto, mira, podría tener esta opción, podría sacar el papel por atrás, sabes que el tema de cargar el papel abajo no me gusta, qué sé yo. Bueno, en general, en la medida que pasa el tiempo, yo le voy, y esa es la lección, digamos, yo le voy incorporando recursos al prototipo, les voy metiendo más recursos financieros para poder llegar a versiones ya más de prototipos finales, más de una versión inicial, que sea un mínimo producto viable, el famoso MPV, digamos, que me permita ya comenzar a poder salir al mercado. Pero en un inicio, el prototipo, y si, por ejemplo, se hace en una aplicación, puedo dibujar las pantallas, y esto va a ser tal cosa, yo voy a tener este botón acá, y estoy mostrando un papel que he dibujado con lápiz, y eventualmente lo he coloreado, o eventualmente lo hice en PowerPoint. Eso son las iteraciones que yo tengo que realizar con mi cliente. Me puse en el lugar de él, empaticé, definí el problema, generé un montón de ideas. Dentro de esa idea me dieron lugar a este prototipo, y ahí voy y me siento con mi cliente. Y digo, ¿qué te parece esto? No, no me gusta esto, no me gusta aquello, me gusta tal color, no me gusta la funcionalidad, lo voy cambiando, no lo entiendo, vuelvo a la etapa de empatizar, a ponerme en el lugar de él, vuelvo eventualmente a definir el problema. Por eso yo hablo de que la innovación no es un lugar de que yo voy de A a B, sino que puedo ir en forma reiterativa viajando a través de las etapas de design thinking. No es necesario que vaya de un lado, de una receta, digamos, que vaya un paso a otro. Entonces, eso es claridad, digamos, tenerlo súper claro. El prototipo es algo, como la palabra lo dice, para comenzar a tangibilizar este tema. Pero una vez que ya llego al mínimo producto viable, ahí yo ya puedo comenzar a ir directamente con este producto viable al mercado y empiezo a evaluar. Tal vez algunas unidades, algo para empezar a probar, y ahí los visito a los clientes, veo sus reacciones, también tengo que estar abierto a hacerles modificaciones, empiezo a ver los resultados, veo cómo están las ventas, eventualmente algún tipo de mejora, etc. Lo importante y lo clave es que yo voy a volver a iterar si es necesario. Y aquí es donde uno se equivoca como emprendedor, porque dice, bueno, creo algo, o sea, todo lo que hemos visto es contrario al ejemplo que les voy a decir ahora. Yo, mira, creo que hay un problema en ese mercado. No le pregunto a nadie, simplemente creo que hay un problema. Ya, esto me va a ir bien, hago este producto, invierto, lo dejo tiki-taka, como decimos en Chile, o sea, lo dejo totalmente listo, perfecto, para mí va a ser un golazo, salgo al mercado y nadie me lo compra, y pierdo todo mi capital. Todo ese proceso, que a lo mejor me ha tomado algunas semanas o un par de meses, versus un proceso que puede ser un poquito más largo, y design thinking toma sus meses, no un tema de semanas. Solo en la etapa de generar ideas puedo estar un par de meses, 3, 4 meses, solo en el tema de generar ideas, porque recordemos que no solamente estoy haciendo eso, también estoy haciendo otras cosas, estoy trabajando en mi empresa día a día, estoy estudiando, si eventualmente tengo mayor dedicación me puedo demorar menos, pero me ayuda a estar equivocado productivamente, como decía Luis Pérez Breva del MIT, o si no, por otro lado, a fallar pronto y fallar barato. Ese es el mensaje de este tipo de herramientas, ¿no? En lo particular.
¿Cuáles son mis reflexiones finales respecto a Design Thinking? Bueno, lo he dicho hasta el cansancio. Es una excelente herramienta para administración de proyectos de innovación, pero cuidado, lo debo complementar con la factibilidad técnica y los modelos de negocio que hablábamos en el inicio, o sea, la propuesta de valor, todo lo relacionado al modelo de ganancias, saber efectivamente los números y cuál va a ser la lógica del negocio que me va a permitir ir creciendo de forma más bien en un ciclo, un círculo virtuoso de crecimiento, que se vaya creciendo solo, vaya creciendo solo el negocio. Por cierto que me permite fallar barato y pronto, pero la falla y el fracaso son parte de este tipo de herramientas. El contacto con mi cliente es absolutamente necesario. Al revés, si yo quiero imponer mi solución, lo más probable es que me haya equivocado. Lo más probable es que hay algunos que se hacen millonarios implementando la solución, pero son los menores, los casos ya muy de suerte tal vez, no lo sé, visionarios, genios que han tenido la posibilidad, pero acá estamos hablando de un denominador que nosotros somos los seres humanos. Y Design Thinking, reitero, también el tema de la innovación, que no es un proceso lineal, es algo que yo debo iterar, que debo volver hacia atrás, que puedo hacer dos fases al mismo tiempo, pueden estar dos grupos trabajando en distintas fases, pero del mismo tiempo porque han tenido que separarse, etc. Es muy importante, digamos, tener esa claridad. Y siempre lo recomiendo, no solo por la experiencia de ser mentor, sino que también por las mentorías que yo recibí a lo largo de mi vida, tener, si yo soy emprendedor y estoy haciendo algún tipo de proyecto, el hecho de tener un mentor que me acompañe, y digo la palabra acompañe porque no es un coach ni tampoco un asesor, un mentor te acompaña desde la experiencia que él tiene con su fracaso y sus éxitos, pero no te va a hacer el trabajo, simplemente va a estar contigo, te va a entregar material, etc. Es importante que se hagan de un mentor al momento si quieren hacer un emprendimiento. La experiencia es clave en términos de poder tener una segunda opinión. ¿Ah? Así que se los recomiendo mucho y con esto me permito nuevamente agradecer su tiempo. Encantado que me hayan escuchado. Ahora estoy súper abierto a preguntas, observaciones y los dejo invitados a que nos visiten nuestra página en Design Thinking Chile y mi email dario.poblete@designthinkingchile.cl. También podemos conversar o me pueden buscar en las redes, en LinkedIn. Encantado de la vida. Muchas gracias y bueno.